El complejo articular cráneo-mandibular, más conocido como ATM o articulación temporomandibular, un tema controvertido y en mito. Y este complejo articular rota o se traslada. Soy Luis Augusto Gianbartolomei y este es un aporte que quiero dejar a pedido de mis alumnos de grado y de mis alumnos colegas, así como de mis pares. Vamos a hacer un aporte y que siempre hay modificaciones y esto evoluciona. No es una revolución porque no vuelve, es una evolución, lo cual nos permite mantenernos en este bello proceso de la vida. Y entonces les cuento. Algunas teorías quieren hacer que el cóndilo de la mandíbula rote para poder dar utilidad a estos articuladores, de los cuales los he coleccionado a todos por mi devoción por la práctica educativa y en particular ya con 30 años dedicado exclusivamente al complejo articular cráneo-mandibular y al bruxismo. Y en esto tenemos que tener en cuenta muchas estructuras a la hora de valorar un movimiento. Porque si no nos quedamos en el tiempo con el libro de anatomía de Testi-Latarjet, quienes hicieron disecciones en las guerras mundiales, en cadáveres y en estática. Y la anatomía funcional o biomecánica del sistema masticatorio está constituida por dos unidades, una unidad funcional con dos dimensiones. Una dimensión en la cual está la masticación, el habla y la deglución, y la otra, el gusto y la respiración. La otra unidad estructural, en ella están constituidos los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los órganos dentarios, los músculos y todos los tejidos que hacen a esta estructura. Y por supuesto, no nos tiene que pasársenos por alto que el que coordina el sistema es el sistema nervioso. Valga la redundancia. Entonces la anatomía funcional o biodinámica, en ella están involucradas todas las estructuras. Los órganos dentarios, las estructuras de soporte, los componentes esqueletales, el propio complejo articular cráneo-mandibular, ligamentos, músculos. Y entonces desde allí podemos valorar la biomecánica del complejo articular y no desde una imagen en plano, sea radiográfica o tomográfica, y además estática, y donde se superponen imágenes. Teniendo en cuenta todas las edades y todas las posibilidades en las cuales se puede encontrar la persona. Aquí los órganos dentarios temporarios y los permanentes, que no los podemos perder, y que ellos a su vez no están nada más en el tejido óseo, sino que tienen sus estructuras de soporte, sus ligamentos, su apófisis alveolar, en esta articulación denominada gonfosis. Los componentes esqueléticos del complejo articular cráneo-mandibular son directos e indirectos. Indirectamente están involucrados el cráneo, en realidad toda la cabeza ósea, las vértebras, la articulación cráneo-cervical, pero todo el esqueleto en general. Y directamente el hueso mandibular y el hueso temporal. Se lo pone el hueso maxilar, pero no está involucrado directamente, sino cuando hay relación entre los órganos dentarios superiores e inferiores, no de otra manera. Como pueden ver aquí, si no hay esta relación, la cual es muy poco frecuente, no está involucrado en el complejo articular
craneomandibular. Este no va involucrado. Acá tenemos las estructuras óseas o esqueletales. Uno de los protagonistas, que es el hueso mandibular, que lo podemos ver en una vista superior, medial y lateral. Y aquí el cóndilo mandibular, al cual vamos a verlo más de cerca. Vemos el cóndilo mandibular en una cara posterior con la vertiente posterior y la vertiente anterior, acá con la fosita pterygoidea. Acá lo podemos ver a la cabeza ósea en una vista inferior y vamos a marcar en ella dónde podría rotar o girar este hueso mandibular. Y entonces podemos decir que acá tenemos polo lateral y medial, y en el otro cóndilo lo mismo, polo lateral y medial. Y si unimos los polos, vamos a tener estos ejes que para nada coinciden, y si cada uno va a rotar en su eje, bueno, vamos a tener una fractura mandibular, sería imposible. Entonces, ¿dónde está el eje? Entonces, el eje atraviesa los polos laterales o atraviesa los polos mediales. ¿Cuál es el eje de rotación? Veamos lateralmente la cabeza ósea. Acá vamos a tener el polo lateral y proyectemos el polo medial. El polo lateral, si esto rota en el polo lateral, esta sería la circunferencia de rotación y esta la del polo medial. Y esta la del cóndilo mandibular completo. Ya tenemos tres. Ya tenemos tres ejes de rotación. Entonces tenemos el polo lateral, el polo medial, y en este caso del polo lateral, si rotara la mandíbula en ese lugar, el polo lateral, ¿qué pasaría? El polo lateral va a trasladarse. Y fíjense que el arco de cierre, cuando el eje de bisagra o el eje de rotación es el polo lateral, es 1 y es otro si es el polo lateral. Acá tenemos el arco de cierre y apertura y acá el arco de cierre y apertura. Distintos, absolutamente distintos, si es el polo lateral o el polo medial. Y miren lo que sucede. Si el eje de rotación es el polo lateral, el polo medial se dirige hacia arriba y adelante. Si el eje de rotación es el polo medial, el polo lateral se dirige hacia abajo y atrás. Entonces dibujemos aquí el polo medial, el polo lateral y el cóndilo mandibular completo. Así ya tenemos tres ejes de rotación y que a la vez se unen con el del lado opuesto. Entonces tenemos una circunferencia de rotación, otra circunferencia de rotación y una tercera circunferencia. Tenemos las tres. Que si el eje de rotación es este, el verde, fíjense, el polo lateral se dirigió hacia abajo y adelante y el polo medial hacia arriba y atrás. Pero bueno, generalmente se dibuja a la articulación, se la dibuja de esta manera, circular la fosa mandibular, o antes llamada cavidad glenoidea, y circular el cóndilo mandibular. Entonces esto puede rotar, pero esto no es la realidad, esto no es lo existencial. ¿Sí? Acá tenemos, ante de esto, un corte sagital, que lo pueden encontrar también en mi libro, que es de libre acceso, y les dejo el vínculo. Fíjense el disco articular, la eminencia la fosa mandibular, aquí la eminencia articular, el cóndilo mandibular. Entonces acá si dibujamos unas esferas, ¿cómo podrían adaptarse? ¿Cómo podría esto rotar? Pero bueno, vamos a situarnos en la cara horizontal del hueso temporal, aquí,
en esta área que les he marcado, acá, aquí, acá, nos vamos a situar. Esta es la parte anterior, posterior, lateral y medial. Acá tenemos la eminencia articular, la fosa mandibular, la fisura escamoso-timpánica, el hueso timpánico. Entonces aquí vamos a dibujar el contorno de la eminencia y la fosa mandibular, el cóndilo y el disco articular. Y vamos a hacer que esto rote. Fíjense lo que sucede si esto rota. ¿Se dan cuenta? Lo aplastaría al disco articular. Entonces, vean, lo aplasta. Es imposible que esto rote. No hay posibilidades. Y si llevo el cóndilo arriba y atrás, bueno, no es una posición fisiológica. Nadie anda por la vida con la mandíbula hacia atrás y arriba. Esta es la situación natural, la fisiología. Entonces, cuando hacemos una apertura bucal, sucede esto. El cóndilo presiona en el disco y el cóndilo se va a dirigir hacia atrás, fíjense. Va a haber una traslación, no puede haber una rotación. Y traslada al disco hacia adelante. Entonces, el concepto de eje de bisagra es muy raro que suceda. Y acá tienen un estudio hecho en 1995, también hay uno hecho con resonancia, donde ustedes pueden poner a prueba esto que se dijo en 1920, el concepto de eje bisagra, que nos dice que los movimientos mandibulares sagitales se realizan alrededor de un eje horizontal y transversal a través de los cóndilos mandibulares. El propósito de esta investigación fue determinar si el incremento de la dimensión vertical oclusal puede generar cambios en la posición de los cóndilos mandibulares en relación a sus respectivas fosas mandibulares. Y la muestra que se tomó fueron mujeres y varones asintomáticos con una edad promedio de 17 años, entre 15 y 24, y con sus 28 órganos dentarios en boca sin ortodoncia ni tratamientos previos. En el diseño de esta investigación se fabricaron dispositivos interoclusales o placas o planos, como ustedes le quieran llamar, para el maxilar y aumentar así la dimensión vertical, y se realiza una radiografía transcraneal oblicua, una radiografía a 20 grados de la horizontal, a la cual, por supuesto, se le calculó la magnificación radiográfica. Y se hizo un primer registro con el dispositivo en boca y a los 30 minutos, con dispositivos de 4 y 7 milímetros de altura. Y el segundo registro se lo realizó en 2 oportunidades más, en las cuales, para ver si esto se repetía, las situaciones se repetían, y de las cuales se obtuvieron nada más imágenes de 15 de las 16 complejos articulares, de las 8 personas, nada más, porque recuerden que esto es tomar radiografía, es una acción ionizante, perjudicial. Sino que, fíjense la investigación de 1995. ¿Y cuáles fueron las variaciones? Bueno, hubo cambios lineales y de dirección, como dice ahí, tanto entre personas como en la misma persona del lado derecho y del lado izquierdo. Y lo pueden ver acá en la gráfica, como esta articulación se fue hacia arriba y atrás, esta hacia arriba, esta hacia abajo y adelante, esta abajo adelante, abajo atrás, esta se fue hacia atrás, esta arriba y atrás, esta hacia abajo, arriba y atrás, abajo y adelante, abajo y atrás, abajo, adelante, abajo y atrás. Y los dos límites lo mínimo que se trasladó fueron 0,31 milímetros y lo máximo 1,84 milímetros. El segundo registro se volvió a realizar por tercera vez 4 y 5 meses después para dar confiabilidad al método. Y el movimiento varía nuevamente en dirección y en cantidad, no solo entre individuos, sino también en la misma persona. Entonces, claro que parece dudoso que un exacto punto de oclusión céntrica pueda ser logrado cuando la dimensión vertical oclusal se cambia.
En resumen, un movimiento de rotación absoluto alrededor de un eje transversal de cóndilo a cóndilo no puede suceder, no ocurre, no sucede. La dirección y distancia del movimiento condilar causado por el aumento de la dimensión vertical o cruzal entre 4 y 7 milímetros, que fue la propuesta de la investigación, es impredecible hacia dónde va a ir el cóndilo. Porque esto es un cóndilo mandibular real. No lo puedo valorar acá, ni lo puedo valorar acá. Esto es plano y superpone. Esto ya se acerca un poco. Pero fíjense que esto no puede rotar. Esto es lo más parecido. Desde acá tengo que hacer un diagnóstico, pero el diagnóstico es estructural. Hoy, por suerte, también podemos hacer un diagnóstico funcional en resonancias magnéticas funcionales o multiplanares. Sí. Muchas gracias y espero que les sea un poquito útil nada más. Siente la vida. Nos vemos en cualquier momento.